Buenos días, hermano. Diga, o poder verlos. Somos poquitos, con fiestas, algunos salen, pero bueno, gracias a Dios que estamos algunos y vamos a poder darnos en la palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra carta a 1 Timoteo. Iniciamos ya el capítulo 2, ya pasamos un capítulo. ¿Están disfrutando la carta? ¿Disfrutando los temas? ¿Parece interesantes? A mí, en lo particular, me está dando mucho. Ya han expuesto. Y el tema que vamos a ver hoy con esta enseñanza es la responsabilidad de la iglesia de orar por los perdidos. La responsabilidad de la iglesia de orar por los perdidos. Como les decía, vamos a ver el pasaje de 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Y bueno, recapitulando un poco, recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta a su amado discípulo Timoteo, quien se encontraba en Éfeso a petición suya, con el fin de que corrigiera errores en la doctrina que algunos falsos maestros estaban enseñando en la iglesia, una de las cuales estaba enfocada en cumplir obligadamente la ley ceremonial mosaica. Pues debemos de recordar que la iglesia de Éfeso en sí es establecida en el tercer viaje misionero de Pablo, donde él confirma a algunos de sus discípulos posiblemente formados o llegados al Señor a través de su segundo viaje misionero. Y por más de 2 años habla con denuedo, discute y persuade a judíos y griegos sobre el reino de Dios ahí en Éfeso. Entonces, esto nos debe dar una idea y por lo cual no nos debe de extrañar que pudiera haber algunos infiltrados en la iglesia que buscaran judaizar a los creyentes. En ese lugar había tanto judíos como griegos. Nosotros sabemos que Pablo, al lugar donde iba, el primer lugar a donde se presentaba era en las sinagogas, y él predicaba, en primer lugar, buscaba predicar en primer lugar a los judíos. Y obviamente algunos de ellos se convirtieron, algunos otros quizás solamente escucharon, les llamó la atención y deseando poder eh, instruir o enseñar la doctrina que ellos enseñaban o conocían, se infiltraban en la iglesia para poder desviar a los creyentes. Por otro lado, la iglesia en Éfeso también estaba siendo amenazada por otra enseñanza falsa, el gnosticismo, el cual fomentaba un cierto grupo religioso selecto cuyos dirigentes sostenían que la salvación solo podía ser alcanzada por sus miembros, quienes tenían la capacidad de ascender a un nivel elevado de conocimiento secreto. Y esta parte de los gnósticos, pues nosotros en nuestros días podemos considerar algunas corrientes de la nueva era que le llaman, algunos de metafísica, masonería y todo ese tipo de cosas que de cierta manera tienen su raíz en este tipo de conocimientos o este tipo de enseñanzas. Y desde ese entonces ya estaban permeando y queriendo infiltrarse en la iglesia en el conocimiento verdadero de la palabra. Bueno, pues ambos movimientos, hermanos, tanto los judaizantes como los gnósticos, establecían una cierta barrera para que otros pudieran pertenecer o ingresar a sus grupos. Pues los judíos, como lo podemos ver en diversos ejemplos del Antiguo Testamento, a pesar de ser el pueblo de Dios por medio del cual se debía predicar y dar a conocer su nombre a las naciones de su alrededor, estos caían en el exclusivismo, diciendo que la salvación solo era para los judíos y en su caso para los prosélitos, esto es, a los gentiles convertidos al judaísmo, que se apegaran al estricto cumplimiento de la ley mosaica, llevando obviamente a buscar una salvación por obras, ¿verdad? Y por otra parte, los gnósticos cerraban las puertas del conocimiento verdadero, ellos, al grueso del mundo, con su idea de que solo un grupo selecto era quien podría tener acceso a él. Por ello, un tema en común entre ambas corrientes era negar que el llamado al Evangelio era para todo el mundo, lo cual está muy lejos de la verdad escrita en la palabra y del propósito fundamental de la iglesia. Por tal razón, hermanos, es que el apóstol Pablo, con el fin de enseñar a Timoteo cómo es que él y los creyentes debían conducirse en la iglesia de Dios, después de haberle advertido sobre los falsos maestros, recordando la misericordia y paciencia que Dios tiene para los que habrían de creer en Jesucristo para vida eterna, ahora
pasa a otro tema importante y medular para el cumplimiento del propósito de la iglesia, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15. De modo que en esta ocasión, como les decía, vamos a estudiar el pasaje de 1 Timoteo 2, del 1 al 4, con el tema la iglesia y su responsabilidad de orar por los perdidos. Y para ello vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Si me acompañan ahí en sus Biblias, 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Los textos que voy a leer yo están en la Nueva Biblia de las Américas, por lo que puede ser algo diferente con lo que traen ustedes. Dice así 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Te exhorto pues, plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Acompañan? Vamos a hacer. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la bendición que das, de poder estar de nuevo reunidos, Señor, tu iglesia, cada uno de mis hermanos. Tú has dispuesto en este día, Señor, de recibir tu palabra. Agradecemos, Señor, que nos siento como cada 8 días, cada domingo. Agradecemos tu cuidado, tu amor, el cuidado que tú tienes para la iglesia, la manera como nos estamos viendo, Señor, para poder saber cómo hemos de conducirnos en la vida. Damos que nos guíes en tu dirección, gracias. Que abras nuestros corazones, Padre, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, que esto que aprendemos como cada domingo, darlo a la práctica. Bien, hermanos. Bueno, para nuestro estudio vamos a ver 4 puntos que nos exhortan y motivan a cumplir nuestra responsabilidad de orar por los perdidos. 4 puntos que nos exhortan y motivan a cumplir nuestra responsabilidad de orar por los perdidos. El punto número 1 es exhorto y facetas de la oración. Exhorto y facetas de la oración en el versículo 1 de 1 Timoteo 2. El segundo punto es objeto de la oración. Lo vamos a ver en la parte final del verso 1 y la primera mitad del verso 2, objeto de la oración. El punto 3, finalidad de la oración. En la segunda mitad del verso 2, finalidad de la oración. Punto 3. Y punto 4, motivo de la oración. Versos 3 y 4. Entonces, el primer punto, exhorto y facetas de la oración. Doy lectura al fragmento del verso 1, donde veremos nuestro primer punto, que dice así: exhorto pues, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. En base a lo que hemos visto en la introducción, hermanos, y al propósito de la iglesia, dado por Pedro en el capítulo 3, verso 15, es que hace un exhorto a Timoteo con obvia extensión a los creyentes en Éfeso y naturalmente a la iglesia universal que alcanza nuestros días, donde a manera de ruego anima a la iglesia a cumplir su responsabilidad de orar por los perdidos. Labor tan importante en el pueblo de Dios que Pablo no solo la menciona al inicio, colocándola en la primera posición de una serie de puntos a considerar para el correcto funcionamiento de la iglesia, sino que afirma su lugar de importancia al decir ante todo, para después dar una lista de aparentes sinónimos para la oración, pero con un significado particular en cada uno de los términos citados. El primero que menciona es plegarias, donde la versión Reina Valera lo traduce como rogativas. Tienes ahí la versión Reina Valera, vas a encontrar en lugar de plegarias rogativas. Y esta es una acción que siempre va dirigida a Dios, ¿ah? y que principalmente se traduce como oración, pero de cuya raíz se desprenden los términos necesidad, carecer o no tener algo. Este tipo de oración, hermanos, surge ante la falta de algo y que para el caso del contexto que nosotros estamos viendo en nuestro pasaje, correspondería a la oración que se hace a Dios al ver la necesidad de los perdidos, quienes no tienen la vida eterna. La siguiente palabra, oraciones, es un término que se usa con más frecuencia para referirse a la oración a Dios.
y conlleva un acto de adoración y reverencia. Pues al orar por la salvación de los perdidos, adoramos a Dios al reconocer que solo a Él le pertenece la salvación, como dice Apocalipsis 19:1, razón por la que también recibirá adoración en los cielos. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 7, del 10 al 11, que dice así, se los leo. Clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. El siguiente término que usa Pablo es peticiones, cuyo término original significa estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él. Y aunque el término original de peticiones, hermanos, aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, el verbo del que se deriva lo podemos encontrar en Romanos 8:26 y en Hebreos 7:25. En la intercesión que tanto el Espíritu Santo como nuestro Señor Jesucristo hacen por nosotros como creyentes, manifestando una empatía, una compasión y una colaboración. Ahora, considerando esta intercesión que les menciono del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, así como otros ejemplos que nosotros podemos encontrar de intercesión, como por ejemplo Abraham por Sodoma en Génesis 18, Jeremías en capítulo 14 de su libro, en Moisés en Éxodo 32 y números 11 y 21, debemos de entender, hermanos, que nuestras oraciones a favor de los perdidos presuponen tomar como si fueran nuestros sus pecados, suplicando en favor de ellos, diciéndole a Dios cuánto nos preocupa su condición espiritual, viviendo apartados de Él y camino al infierno. Esa debería de ser la motivación, la manera como nosotros debemos de venir a presentar nuestras oraciones a Dios a favor de los perdidos. Y si quieres tener un ejemplo más claro de cómo debes orar, cómo debemos orar en este sentido a favor de los perdidos, lo que podríamos considerar o pensar es, o a lo que deberíamos de remitirnos, es a ese recuerdo en el momento en que oramos a Dios suplicando por su perdón el día que nos hizo nacer. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas ese instante en donde te viste perdido, donde te reconociste pecador, falto de Dios, necesitado de su gracia, camino al infierno, condenado, enemigo de Dios, aborrecedor de Dios, llevando una vida que levantaba contra él su puño, que por lo tanto merecía la condenación? Ese momento, en ese instante, donde levantamos nuestra voz, donde clamamos al Señor por su misericordia, por su ayuda, debería de ser el mismo tenor que debería estar en nuestros corazones cuando oramos por aquellos que no conocen. Lejos de venir a pensar cualquier otra cosa, quizá en su necedad, en su soberbia, en su dureza, o que posiblemente no sean escogidos de parte de Dios, la motivación y el corazón, el espíritu que debe de haber en nuestras oraciones a favor de ellos es reconocernos igual que ellos. De manera que al ver la manera en cómo nosotros estábamos, la condición en la que nosotros vivíamos, en ellos se encuentran en ese momento. Y el camino al cual nosotros nos dirigíamos, ellos están corriendo en ese momento. Eso debe de llevar nuestro corazón en un quebranto, un dolor verdadero, en oración por aquellos que aún no conocen a Dios. Y el último término que usa el apóstol, referente a las oraciones evangelísticas que la iglesia debe de presentar, es acciones de gracias, las cuales, hermanos, implica orar a Dios con un espíritu de gratitud en 3 cosas. La primera, por extender el tiempo para poder predicar el evangelio. Nuestras acciones de gracias deben de ir dirigidas a Dios, en primer lugar, por el hecho de que Dios ha permitido hasta el día de hoy tener y dar la oportunidad a mucha gente de que puedan escuchar aún el evangelio. No recuerdo si en la semana o hace algunas semanas, por ahí en esos videos cortos que te aparecen en YouTube, me apareció un comediante que él hacía mofa del regreso de Cristo. Él decía, mira, nosotros aquí en México, si tu amigo, obviamente con esas palabras, ¿no? Si tu amigo te dice,
te voy a ver en tal lugar o voy a ir a verte o voy a regresar por ti o cualquier tipo de cosas, y pasan unos minutos, una hora o un día, obviamente tu amigo ya no regresó, decía. Él ya no volvió. Yo no sé por qué los cristianos siguen esperando, ¿no? a Jesús. Y cuando venía a estudiar el pasaje me recordaba esas palabras, y yo lo que pensaba era esto: si por el favor y la misericordia del Señor le permite en su gracia poder a este hombre conocerle, seguro estoy que él va a recordar esas palabras y va a pensar: gracias porque no has regresado. Porque si durante ese tiempo o antes hubieras venido, yo hubiera estado en esa condición, mi fin hubiera sido. En verdad que espero en Dios que ese hombre. Pero nosotros debemos de ser agradecidos, hermanos, por el hecho de que Dios todavía hasta el día de hoy tiene un tiempo, ha extendido ese tiempo o ha determinado este tiempo para que más gente conozca al Señor y a nosotros. El segundo punto por el cual podemos ser agradecidos es por el privilegio que nos da de poder llevar el Evangelio a los perdidos, hermano. La labor evangelística, el mensaje que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente y del cual disponemos para poder llevar a otros, es un mensaje, hermanos, que no hay en otro lado. En cualquier otro tipo de enseñanza, de doctrina, de credo, cualquier ideología que nosotros podamos estudiar, analizar y estar examinando, en ninguna de ellas vamos a encontrar tanta solidez, tanta firmeza, tanta seguridad, tanta verdad como en el Evangelio. Solamente en ella vamos a poder encontrar la verdad del hombre, la verdad a dónde nosotros nos dirigimos, quién es Dios y cuál es nuestra labor o el propósito que debemos de tener aquí. Ese es un privilegio, hermanos, que nosotros tenemos y debemos de ser agradecidos con Dios de poder contar con Él. Y esa gratitud no solamente debe de venir a desembocar en una oración de acción de gracias a Él, sino en un compromiso de nuestra parte de seguir alimentándonos de la palabra para poder conocer más y tener los argumentos serios, concretos, fieles, seguros, para poder exponer ese evangelio con poder, con entendimiento, que ayude verdaderamente a aquel que lo necesita. ¿Verdad? Somos todos. Y el tercer punto es por los que responden con fe y arrepentimiento a la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque obviamente todos y cada uno de nosotros que hemos venido al conocimiento de Dios ha sido por la gracia y la misericordia del Señor. Sabemos que la salvación es de Jehová, que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos y ha dispuesto todo lo que se requiere para que podamos encontrar salvación y vida eterna en Él. Y el hecho de que alguien responda en fe y arrepentimiento ante el mensaje del Evangelio solamente por su obra, y eso es digno de ser agradecido. En este aspecto de la oración, hermanos, la parte de acción de gracias es el único que trascenderá a la eternidad, porque los redimidos nunca dejarán de dar gracias a Dios por todo lo que permitió para que pudiera llegar a conocer. Y hasta el día de hoy, todo aquel que ha nacido de nuevo y ha visto la gracia y la misericordia del Señor, al haber sido redimido por Él, rescatado, perdonado, salvado, injertado en su pueblo, abriéndole el entendimiento para poder conocer sus maravillas a través de su palabra, el día de hoy puede reconocer y agradecer por esa misericordia que ha tenido para con Él. Una vez estando en la gloria, hermanos, no vamos a tener palabras para poder expresar toda la gratitud que habría de ver en nuestros corazones por vernos ya ahí. Si hoy tú puedes verte salvado, si hoy tú puedes verte renovado, con una mente diferente, con un corazón transformado, gracias a la misericordia del Señor, y poder caminar en su palabra y poder disfrutar en tu persona, en tu familia, con los tuyos, con tus hermanos, la gracia y la misericordia del Señor, ¿qué va a hacer cuando nosotros estemos ya ahí? Hoy pareciera que nosotros solamente tenemos un boleto y tenemos la garantía, dice el Señor, con el Espíritu Santo, de que vamos a estar ahí. Y con eso ya somos suficientemente agradecidos y gozosos en saber que un día estaremos ahí. Pero cuando estés ahí, será mayor el gozo, será más grande, grande el gozo de verte frente a tu salvación. Y por esa razón es que no dejaremos de ser agradecidos, de expresar acciones de gracias.
La integración de estos cuatro aspectos, hermanos, enriquece nuestras oraciones a favor de los perdidos. Por lo que tanto en lo individual como en lo congregacional, si no estamos orando de esta manera y somos indiferentes a la necesidad espiritual de los perdidos y el final que les espera sin Cristo, al deseo de que Dios se glorifique en la salvación de las almas y en mostrar gratitud por el Evangelio como el único medio con poder para salvar las almas del perdido y del privilegio que tenemos de anunciarlo, no estamos siendo obedientes a Dios y debemos examinar nuestro corazón. Esto es una exhortación y debemos de recordarlo claramente. Exhorto, pues, ante todo. Ajá. Está animándonos el apóstol, el Espíritu a través del apóstol, para que nosotros podamos meternos de lleno en una práctica de oración. Es nuestra labor como iglesia. No hay nadie más en esta tierra que pueda llevar a cabo esa tarea. Nosotros hemos sido puestos aquí por eso. ¿Ah? Toda la iglesia alrededor del mundo y a través de los tiempos ha tenido como propósito ir y predicar el evangelio, ser discípulos, extender el reino de Dios. La oración a favor de los perdidos, una base fundamental para que nosotros, la que vendrá a sensibilizar nuestro corazón y la que vendrá a poner en obra el poder de Dios, no porque necesite de nuestras oraciones, sino porque Él lo ha dispuesto de esa manera. Él ha establecido que nosotros llevemos ese curso, ese trayecto para venir a extender su reino. El conocimiento que tengamos de Dios, hermanos, en cuanto a su soberanía, en cuanto a su providencia, la predestinación, no deben de ser un colchón de indiferencia sobre el cual nosotros vengamos a descansar. Antes bien, debemos de esforzarnos por cumplir el propósito que como iglesia tenemos de extender el reino de Dios. Porque si bien Dios es el único que tiene poder y autoridad para salvar a los perdidos, a ti y a mí nos ha llamado como esclavos de su obra, y la pregunta que debemos de hacer es si lo estamos haciendo. Nosotros no tenemos el conocimiento de quién ha de venir a Cristo y quién no. Nosotros solamente tenemos un llamado, porque tanto la predicación para salvación como la predicación para aquellos que la palabra les será para condenación, solamente vendrá de una obra, y es la evangelización. Nosotros sabemos y podemos ver en la Escritura que va a haber palabra que va a venir a producir arrepentimiento y fe en el corazón del hombre, por gracia y misericordia del Señor, pero va a haber palabra que solamente va a ser conocimiento para una persona, que va a ser para condenar. Y el hecho de que nosotros estemos predicando la palabra de Dios va a producir los dos finales. Y tenemos que predicar, tenemos que involucrarnos en esa labor, en lo cual iniciamos con la oración por los perdidos. Ahora, pasemos a nuestro segundo punto, el objeto de la oración, y vamos a leer el final del verso 1 y la primera mitad del verso 2. Dice: por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. ¿Cuál es el objeto de nuestra oración? En esta parte, hermanos, opuesto a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer, no solamente en manera interna, sino en la iglesia en general, personalmente como iglesia, el Espíritu a través del apóstol nos llama a orar por todos los hombres, lo cual apunta a toda persona y no a un género en específico. Por lo que debemos de apartarnos de todo egoísmo, todo sectorismo, que nos lleve a reducir nuestras peticiones por un grupo determinado o por unas personas solamente. Pues no debemos olvidar, hermanos, lo que dice el apóstol en el verso 4 con respecto al deseo de Dios en que todos los hombres sean salvos. Por ello, nuestra labor de intercesión no debe de ceder hasta que veamos en la vida del inconverso una respuesta favorable al Evangelio o hasta su muerte. Pues si bien entendemos que Dios es soberano y tiene a sus predestinados para salvación, nosotros no conocemos quiénes son ni el momento en que habrán de venir al Señor. De modo que atendiendo a la exhortación del apóstol, nos apegamos más a la voluntad de Dios, que se describe en Ezequiel 18, 23 y 32, cuando oramos por ellos.
Ezequiel 18, 23 y 32, se los leo. Dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. ¿Y no en que se aparte de sus caminos y viva? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse, vivan. Obviamente esta parte, hermanos, no quiere decir que nosotros tengamos que estar de manera religiosa, hincados, azotándonos incluso por estar pidiendo por la salvación de alguien que no ha conocido, que no ha venido en arrepentimiento y fe al Señor. Como decía Pablo, cada que me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. Pero debemos de estar orando constantemente, hermanos. Orando porque el Señor abra los corazones de nuestra familia, de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los más cercanos, aún en la iglesia, personas que van asistiendo y que quizás no han nacido todavía de nuevo. A medida que el Señor va poniendo en nuestro corazón que estemos orando a Dios, pero sin dejarlo de lado. Una labor, una responsabilidad, como lo estamos viendo, de la iglesia, el estar orando e intercediendo por ellos para que pueda venir al Señor. En consecuencia, nosotros debemos orar tanto por nosotros, para que Dios nos dé la sabiduría y la gracia para predicar y enseñar su palabra, como por los inconversos, para que el Señor les conceda el arrepentimiento, como vemos en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25, que dice, el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debemos reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Esto es algo que describe el buen obrero de Jesucristo, el buen obrero del Señor, dentro del cual estamos incluidos todos, hermanos. Todo creyente debería de tener estas características y nosotros debemos de disponer nuestro corazón para poder presentar el Evangelio con un corazón manso, con un corazón humilde, esperando, considerando y buscando que el Señor en su misericordia pueda darles el favor para que crean en Él, para que conozcan la verdad. A continuación, el apóstol hace una mención especial dentro de todos los hombres por quienes debemos de orar como iglesia, citando específicamente a los reyes y a todos los que están en autoridad. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Desde las primeras civilizaciones en la tierra, hermanos, hasta nuestros días, nosotros podemos ver una constante impiedad en la vida de los gobernantes. Esto visto a todas luces. Hombres orientados más a obtener poder, control y satisfacción personal que temor a Dios y servicio al prójimo. Razón por la que la iglesia corre el riesgo de desentenderse más fácilmente de este sector. Pero debemos recordar, hermanos, que al final todas estas personas que están en eminencia, que están gobernando las naciones y los pueblos, ellos no dejan de ser hombres por estar en el gobierno. Y como tales, necesitan arrepentirse. Ellos, al final de sus días, al igual que nosotros, se presentarán a un juicio. Y por lo tanto, ellos también necesitan ser alcanzados por el Evangelio. Por tal razón, al desatender en la iglesia la oración por los gobernantes, nosotros manifestamos nuestra negligencia al no pedir por la salvación de su alma ante Dios. Y no solo por eso, sino que también deberíamos de orar porque ellos pudieran ser salvos, sabios y justos. Esto podría venir de la mano, obviamente, y debería de venir de la mano. Aún en la misericordia de Dios quizás sea no que los salve, pero sí que les dé cierta sabiduría y rectitud para poder conducirse como gobernantes. Sabemos que esto, hermanos, al orar nosotros por este tipo de cosas, estamos reconociendo que Dios es el único que puede venir a obrar en sus corazones. En primera, para salvarlos y en segunda, para producir en ellos un amor que los haga conducir con rectitud, sabiduría para poder gobernar. Y quizá algo de lo que nosotros podríamos tomar como referente para orar por nuestros gobernantes es lo que podemos ver en el Salmo 72, del 1 al 2. Es un salmo que ustedes pueden ver en su encabezado. Es un salmo que va enfocado al gobierno de Salomón. No saben si es escrito por David o fue escrito por el mismo Salomón, pero lo que sí es cierto es que nos describe algunos aspectos importantes de los cuales el gobernante de una nación o el dirigente de un gobierno debería de tener en su vida. Yo se los leo en la traducción lenguaje actual
Salmo 72 del 1 al 7, que dice así: Dios mío, haz que el rey sea justo como lo eres tú, que nuestro futuro rey actúe con tu misma rectitud. Así el rey gobernará a la gente humilde con rectitud y justicia. Y en todo cerro y colina tu pueblo tendrá prosperidad y justicia. El rey les hará justicia a los pobres y necesitados. Les salvará de sus opresores. Aplastará a quienes los maltratan. Que viva el rey, que viva mucho tiempo como el sol y la luna. Que sea como las lluvias que empapan la tierra y los campos sembrados. Que haya prosperidad y justicia todo el tiempo que sea rey. Que su reino permanezca hasta que la luna deje de existir. ¿Podemos ver las bendiciones que el pueblo hace para con su rey? Recordemos, hermanos, que Pablo está escribiendo esta carta durante el gobierno del emperador Nerón, quien protagonizó el primer periodo de persecución a la iglesia. Alrededor del año 67, la carta fue escrita antes, pero él ya estaba en el gobierno y en manos de quien fue asesinado el apóstol. Y si nosotros podemos estudiar un poco de la historia de quién fue Nerón y cómo trató a la iglesia, hermano, al grado de que incluso sus súbditos, las personas que estaban a su alrededor, se llegaban a preguntar y a sorprender por qué tenía tanta ira y daña contra los cristianos. Porque el perseguir a los cristianos era por casi cualquier detalle, hermano. Pasaba cualquier cosa en la ciudad y los que eran culpables o los que eran culpados eran los creyentes. Y aún los que estaban a su alrededor llegaban a preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero era tal su corazón de ir en contra de los creyentes que a todos les echaba la culpa. Esto, hermanos, obviamente resalta el hecho de que en su momento Pablo no manda orar a la iglesia para que el emperador Nerón fuera quitado de su cargo o para que viniera un juicio de Dios a su vida. Él no ora de esa manera. Él no incita a la iglesia a que pida por eso. Por lo que de la misma manera, hermanos, sea cual sea la condición de nuestros gobernantes, nosotros debemos de orar por ellos y someternos a su autoridad, como nos instruye el mismo apóstol Pablo en Romanos 13, versículo del 1 al 5. Esto, hermanos, traerá mejor beneficio para el pueblo y la iglesia que si nos enfocamos en una lucha de crítica y opiniones en contra del gobierno. Recordemos, hermanos, que como iglesia de Cristo nosotros tenemos armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como nos dice 2 Corintios 10:4. Confiemos en ellas. No nos dejemos llevar por la corriente. Por lo menos yo me confieso culpable de esta parte. Y la mayor parte de los mexicanos, y creo que en todo el mundo, el, el gobernante, el rey, el que está en inminencia, es duramente criticado constantemente por toda la gente. La iglesia no debería de tener esa actitud. La iglesia lo que debería de hacer es estar orando por ellos, estar confiando en Dios. Dios es quien lo ha puesto ahí y nos manda a nosotros a someternos a su autoridad. Yo me pregunto cuántas veces podemos encontrar este tipo de instrucciones en la palabra y de qué maneras el pueblo en el tiempo que les fue escrito estaba siendo oprimido por personas que los perseguían, personas que estaban ensañados contra ellos, contra lo que predicaban. Y la instrucción es muy clara: sométete a ellos, ora por ellos. No te levantes en crítica, no murmures contra ellos. Espera y confía en el Señor. Y el Señor obrará a favor todo lo que tú estás viendo en contra para el pueblo y para la iglesia. Para terminar este punto, permítanme leerles lo que el apologista del segundo siglo, Teófilo de Antioquía, dijo al respecto. Teófilo de Antioquía dijo esto: yo mejor honraré al rey que a sus dioses. No, en realidad, no adorándolo, sino orando por él. Pero a Dios, al Dios vivo y verdadero, yo lo adoro, sabiendo que el rey está hecho por él. Honre al rey, esté sujeto a él y ore por él con mente leal, porque si lo hace, hace la voluntad de Dios. Además, con relación a la obediencia a los gobernantes y autoridades y a la oración por ellos, la palabra divina nos da instrucciones.
a fin de que vivamos quieta y reposadamente. Y esto nos enseña a dar todas las cosas a todos. Honra a los que honra, respeto a los que respeto, tributo a los que tributo, para no deber nada a hombre alguno, sino amar a todos. Esto lo escribe Teófilo a los padres prenicenos, es decir, a los que estuvieron antes del primer concilio de Nicea en el año 325, que para entonces ya habían pasado varias persecuciones. Bueno, pasemos ahora a nuestro tercer punto, que es finalidad de la oración. Finalidad de la oración. Y leemos la segunda mitad del verso 2 que dice: para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. El efecto, hermanos, que produce la oración en la iglesia por las autoridades será el contar con las condiciones sociales favorables para que podamos llevar a cabo el propósito como iglesia de predicar el evangelio echando mano de todos los medios posibles para poder conseguirlo. Además, de ubicar a la iglesia en su condición de pacificadora y no de revoltosa, atendiendo lo que Pablo dice en Tito 3, del 1 al 3, de la siguiente manera, del 1 al 2. Recuérdeles que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Al atender nosotros esta exhortación, hermanos, la iglesia podrá vivir tranquila y sosegadamente. Estos términos tienen cierta similitud. En el caso de la tranquilidad, cuando la Escritura nos dice que para que podamos vivir quieta, tranquila y sosegadamente, el término tranquilo o tranquila viene de un original que se refiere a la ausencia de disturbios de afuera, problemas de afuera, mientras que la palabra sosegada se refiere a una ausencia de disturbios internos. De modo que en la medida de que la iglesia se mantenga en oración por los perdidos y sus autoridades, podrá manifestar más claramente amor, bondad y compasión, reduciendo así la hostilidad y el acecho, lo que le permitirá, por tanto, como consecuencia, disfrutar de mayor libertad para llevar a cabo su labor y gozar de paz con los de afuera y los de adentro. Si nosotros vivimos de una manera tranquila y sosegada, vamos a poder tener la oportunidad de predicar el evangelio más fácil. No tan fácil vamos a ser perseguidos, vamos a estar siendo hostigados, ni reprimidos, ni censurados para estar predicando el evangelio. Caso contrario, que si nos levantáramos en contra del gobierno y estaríamos incitando a revueltas y críticas y murmuraciones en contra de él, obviamente seríamos más vistos y objeto de mayor persecución. Ahora, esto, hermanos, no significa que la iglesia tenga que comprometer la verdad y su obediencia a Dios para procurar la paz con todos. Pero si ha de sufrir persecución, que sea solo por el nombre de Cristo, por vivir rectamente y no por ser rebeldes y agitadores. Algo de lo que recordaba cuando ya esta parte del estudio, no sé, yo creo que ustedes lo tienen muy claro, es el tiempo de la pandemia, cuando en Grace en muchas ocasiones les prohibieron reunirse y obviamente siendo algo en lo cual el gobierno como tal no tiene injerencia, el gobierno no puede decidir cuándo sí, cuándo sí, cuándo no y de qué manera la iglesia debe de reunirse. Es que el grupo de ancianos en Grace deciden congregarse y obviamente ante las demandas que había en contra de eso, indicaciones en contra de que se estuvieran reuniendo, pues llegaban policías, llegaban autoridades a Grace pretendiendo o con la intención o con la encomienda de impedirles que pudieran reunirse. Pero curiosamente comentan que los policías a quienes mandaban a que no abrieran, a que les impidieran o les animaran a no abrir las instalaciones, ellos mismos comentaban con los congregantes y con los pastores, les decían, ustedes han apoyado muchísimo a la comunidad. Son ejemplos, son testimonio
de, de Cristo en este lugar. Han hecho demasiado no solamente por la comunidad, sino por las mismas instituciones de los policías y todos ellos. Toda la labor que en este caso ellos han venido realizando en el lugar donde están ha abarcado en muchas áreas, incluyendo los policías. Y decían los policías, ¿cómo vamos a venir nosotros a querer impedirles a que se reúnan? Bueno, este es un ejemplo de esto, hermano. Es un ejemplo de esto, ¿sí? Porque ciertamente no se trata de que nosotros vengamos a comprometer esa verdad y nuestra obediencia a Dios. Va a haber momentos en los que tendremos que decidir y obedecer a Dios antes que... Pero lejos de lo que no venga a querer impedirnos tener una vida piadosa delante de su preferencia a Él y a su voluntad, tenemos revoltosos y agitadores en contra del gobierno. O sea que algunos grupos sí. Con respecto a la piedad y la dignidad con la que debe de vivir la iglesia, la piedad apunta a la reverencia que la iglesia debe de tener a Dios, viviendo para su majestad, santidad, amor y gloria. El piadoso vive en el temor de Dios, a quien ama y le sirve de todo corazón. La dignidad se puede traducir como seriedad moral, lo cual hace referencia a una conducta apropiada con la que podemos concluir que los creyentes deben de ser ejemplo de una vida moralmente recta. Ahora pasemos a nuestro último punto, la motivación de la oración, y para ello leemos los versículos 3 y 4 del capítulo 2. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento. Nosotros podemos observar, hermanos, que en el versículo 3 inicia con la conjunción pero, la cual indica una causa, seguida de la palabra esto, apuntando a una idea anterior, que sería orar por los perdidos. Lo que nos anticipa, hermanos, a saber que lo que vendrá a continuación es la razón o motivo del por qué debemos de llevar a cabo este tipo de oración en la iglesia. Diciéndonos, en primer lugar, que es bueno, haciendo referencia a lo que es moralmente bueno, y en segundo lugar, que es agradable, que se refiere a ser bien recibido en su corazón. De modo que para Dios, hermanos, es correcto y se agrada de las oraciones que como iglesia hacemos a favor de los inconversos. Esto lo podemos entender de mejor manera si nosotros consideramos que este tipo de oración, hermanos, es a favor de alguien que se encuentra apartado de Dios, sin esperanza y camino al infierno, lo cual, como pueblo de Dios, manifiesta una obra noble y espiritualmente correcta, pues nosotros estaremos orando como embajadores de Cristo, rogando a hombres y mujeres que se reconcilien con Dios, como dice 2 Corintios 5:20. Esto concuerda con la frase siguiente, lo que continúa en nuestro texto: Dios nuestro Salvador, la cual, hermanos, le atribuye a Dios solamente la obra de la salvación, pues es Dios quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros. Es Dios quien vino a poner a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, quien encarece su amor hacia nosotros y nos da favor para creer en Él, y nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, quien nos ha predestinado, quien nos ha llamado, quien nos ha justificado y quien nos glorificará. Todo esto se le atribuye solo y únicamente. Él es quien hace que sea proclamado el Evangelio y Él es quien concede a quien ha de creer la gracia y la fe para venir. Una respuesta. Ahora, con respecto a la primera parte del verso 4 que dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos, nosotros podemos decir que es congruente con lo que Dios es y se describe en otras partes de la Escritura, como en Ezequiel 33:11, donde Dios declara que no se complace en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino. Pero ante esto, nosotros ante esta situación podría surgir alguna duda o una pregunta muy
aceptable o lógica. Y esta sería que si esta declaración de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, significa que al final Dios salvará a todos, como algunos piensan. Hay mucha gente que piensa que al final Dios, como es amor, se va a compadecer de todos y le va a permitir la entrada a su reino cuando muera. Por lo que nosotros debemos de considerar, hermanos, en esta oración una palabra clave importante que se menciona en el texto y que es quiere, la cual manifiesta un deseo, no un decreto de Dios que establezca la salvación de todos. Solo es un deseo. Por lo que la salvación, como podemos observar en otras partes de la Escritura, solo es para todos aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, no para toda persona. Al respecto, el pastor MacArthur comenta lo siguiente: ninguna verdadera teología bíblica puede enseñar que Dios se complace en la condenación de los impíos. No se complace Dios en que el impío muera. No obstante, aunque esto no lo complace, Dios recibirá gloria incluso en la condenación de los impíos. Aún ahí recibirá gloria y alabanza, porque se manifiesta su justicia y santidad contra de la impiedad del impío. Es un misterio de la mente divina cómo su gracia que escoge y su propósito predestinado puede permanecer al lado de su amor al mundo y el deseo de que el evangelio se predique a todas las personas, manteniéndolas aún responsables de su propio rechazo y condenación. Las escrituras enseñan del amor de Dios al mundo, su desagrado ante el juicio de los pecadores y su deseo de que todos los que escuchen el evangelio alcancen la salvación. Enseñan además que como pecador es incapaz y sin embargo responsable de creer y que será condenado si no lo hace. Coronando la enseñanza bíblica sobre este asunto está la gran verdad de que Dios ha escogido a quienes creerán y los ha salvado antes de que comenzara el mundo. ¡Qué gran misterio! Finalizar la frase y vengan al pleno conocimiento de la verdad, continúa nuestro texto, hace referencia, hermanos, al verdadero conocimiento que produce salvación. Pues antes de desear condenación para el hombre, Dios quiere que vengan al conocimiento salvador de la verdad, el cual se encuentra únicamente en el Evangelio de Jesucristo y que a diferencia de de lo que enseñaban los judaizantes y los gnósticos, está disponible para toda persona, llamando a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, vengan. Este conocimiento de la verdad solo y exclusivamente, y aquí sí nos podríamos llamar secta, solamente a través del Evangelio de Jesucristo es que podemos llegar al conocimiento de la verdad para la salvación. No hay otro. No hay otro mensaje. No hay otra obra. No hay otro nombre. Solo el Evangelio de Jesucristo, solo la cruz de Cristo y solo en la persona de Jesucristo vamos a encontrar salvación y vida eterna. Si nosotros queremos encontrar o alguien más quiere encontrar salvación, vida eterna y el cielo por toda la eternidad por medio de otro camino, no lo va a encontrar. Solamente es a través de Cristo. Y como conclusión, pues sería bueno, hermanos, que nosotros terminemos reflexionando los siguientes puntos. El primero de ellos sería si en lo personal y como iglesia estamos atendiendo a la exhortación de orar continuamente por los perdidos, deseando que Dios abra su corazón al Evangelio y les conceda el creer para que vengan a vida eterna. ¿O nos enfocamos en peticiones de necesidades pasajeras de este mundo que solo pueden dar paz? Debemos de ubicarnos en nuestras peticiones. Debemos de centrarnos en lo que verdaderamente importa para Dios y lo que nos exhorta a hacer, que es orar por la salvación de los que no. Cualquier cosa que nosotros podamos orar por ellos no va a ser nada a comparación y ellos
pueden tener riqueza, salud, bienestar, paz y al final su alma. Lo más importante, estemos orando por los que no conocen del Señor. Como segundo punto, en lo personal y como iglesia, nos disponemos a orar por la salvación de nuestros gobernantes, pidiendo al Señor que les conceda sabiduría y justicia para gobernar, al tiempo que nos sometemos a ellos sin murmuración y crítica, reconociendo que cada uno de ellos es puesto por Dios. ¿Hacemos eso? Yo no lo hago, hermanos. Yo no lo hago. Muchas veces caemos en esa parte. Muchas veces nos molestamos por lo que hacen, por las arbitrariedades, por las injusticias. Podemos volvernos en crítica, en murmuración y queja por lo que están, pero no es a lo que nos llama, no es a lo que nos instruye y nos exhorta aún. Debemos de someternos a su autoridad y debemos de estar más enfocados en estar orando por ellos, clamando por ellos para que sean salvos también. Pero si no tiene Dios en sus planes venir a salvarlos, que por lo menos les guíe en un temor para poder gobernar con rectitud y justicia. De modo que la nación, de modo que la iglesia pueda vivir quieta. Como tercer punto, en lo personal y como iglesia, aprovechamos el tiempo de paz social que Dios nos da para continuar llevando a cabo nuestra misión de hacer discípulos y predicar el Evangelio. Recordemos que como pueblo de Dios, hermanos, este debe de ser nuestro objeto principal y todo lo que nosotros hagamos debe de orientarnos a. Tenemos paz en nuestra nación. Tenemos una paz que en otros lados no se tiene. Y deberíamos de estarla aprovechando para poder estar orando y poder estar llevando el Evangelio. No sabemos quiénes son los elegidos. No sabemos a quiénes Dios ha predestinado. Pero sí sabemos que tenemos un exhorto y un llamado. Ir y predicar el Evangelio. No nos corresponde a nosotros. La parte de salvar. Hablamos con lo que. Y como último punto, y en lo personal y como iglesia, estamos esforzándonos en atender la exhortación que el Espíritu nos hace a través de este pasaje. Podemos entonces confiar en que nuestras oraciones están siendo reconocidas y aceptadas por Dios, pues se alinean a su deseo de que todos los hombres sean salvos a través del pleno conocimiento de la verdad depositada en el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Señor amado, gracias damos a ti. Agradecemos, Señor, que tú hayas dejado este tipo de dirección. Habrá una iglesia incipiente como la creciente, a establecer métodos sabios apegados a tu palabra, cuales si nos damos, debemos de estar haciendo tu voluntad, Señor. De esta manera poder contribuir, Señor, pues establecer. Gracias a tu favor, en la manera como nosotros momento este tipo de oración, por todas aquellas personas que estuvieron orando por nosotros, de una manera nosotros podamos ser agradecidos y devolvamos, Señor, en oración por aquellos que a nuestro alrededor se encuentran sentidos y apagados de tu voluntad. Danos como iglesia poder, Señor, ser diligentes en esta por nuestros gobiernos, someternos a él y esperar en tu gracia. Queremos alinearnos a tu voluntad y a tu Ábranos. Gracias te damos. Gracias, hermano.